un especialista en temas electorales de larga data, profesor universitario en esta materia, pero ha sido un hombre del Estado, también de autoridades electorales. Se trata de Fernando Tuesta, al cual saludamos y deseamos un feliz año 2023. Muy buenos días, Fernando Tuesta. Buenos días a ustedes, un feliz año también, gracias por la invitación. Bueno, dentro de poco, hoy a las 9 de la mañana, usted participará en una comisión de la Constitución que abordará una vez más el tema de las reformas electorales y constitucionales que deberán ser hechas para ir a elecciones en mejores condiciones en abril del próximo año. El tiempo corre porque el plazo máximo para aprobar estas reformas, por lo menos las constitucionales, es a fin de enero. Fernando, mira, sí, estoy invitado como otras personas más para conversar, debatir en la Comisión de Constitución sobre exactamente el tema de las reformas. Creo que lo que primero que hay que decir es no crear grandes expectativas. En realidad no hay ninguna reforma política o electoral que pueda cambiar sustantivamente lo que estamos viviendo. Estamos en una situación tan grave en términos institucionales que lo que sí podemos hacer, sin embargo, es, tú has dicho en tu presentación, encaminar, ¿no? Pero nada por arte de magia o por una solución normativa puede cambiar la situación de tan gravedad que tenemos en términos institucionales. Dicho esto, sin embargo, vale decir lo siguiente, que si es que no hubieran existido algunas reformas, hubiéramos estado peor. Entonces no es que las reformas no tienen sentido, sino que requieren maduración. Y eso es algo importante y hay que decirlo, porque luego vienen, obviamente, las facturas. Y se dice que estas reformas no han servido, y así una larga lista de, digamos, cuestionamientos. Está bien que la Comisión de Constitución haga todos los esfuerzos por tener también planteamientos externos al propio Congreso. Entonces, dicho esto, yo creo que hay una reforma básica, sustantiva, que he nominado la madre de todas las reformas, que es la bicameralidad. Y siendo esto la más importante, es asimismo la menos popular. Y lo es la menos popular porque ha sido instalada en la idea de los peruanos simplemente un tema de una cámara más escaños, asociado a igual políticos, por lo tanto esto debe ser negado. Yo creo que al lado entonces de las propuestas debe haber una campaña persuasiva de hacer entender no solamente por qué la necesidad de la reforma, sino en este caso, esta reforma sustantiva. Y digo la madre de todas las reformas porque tiene implicancias en diversas direcciones, en diferentes ámbitos de las instituciones y reglas de juego. Entonces, yo creo que es el momento de hacerlas, el momento de aprobarlas en una primera legislatura, pero ahí es donde viene la segunda pregunta. La bicameralidad es, digamos, una forma de organizar el Congreso, pero hay varias formas de bicameralidad, tanto por sus funciones, como el origen, como la relación entre ellos y la relación con el otro poder del Estado. Entonces, esto es muy importante porque pueden haber entonces varios diseños y modelos de bicameralidad y de relaciones con el Ejecutivo. No es lo mismo. Entonces, antes de que venga el cuestionamiento que normalmente, que legítimamente se hace, ¿por qué se sigue planteando esto cuando fue rechazado por el referéndum en diciembre del 2018? Hay que recordar a la ciudadanía que en aquel entonces, incluso por encuestas, todos están, digamos, un porcentaje alto estaban por la bicameralidad. Y es justamente en el Congreso en donde esto se modifica, se altera ese modelo y finalmente en el referéndum se vota en contra. La norma señala
que una vez rechazado por referéndum una norma de reforma constitucional, no puede volver a ser presentado dentro de un año. Y ya hemos pasado 4. más de tiempo suficiente como para plantearlo. Señor Tuesta, ¿cómo finalmente podemos determinar si una reforma política, en este caso, como lo plantea usted, la bicameralidad, va a ser eficaz para fortalecer nuestra sociedad democrática? O en todo caso, ¿cómo explicárselo bien a la ciudadanía? ¿Qué elementos se deben tener en consideración para decirle, sí, acá necesitamos cambios y en todo caso también el apoyo de la ciudadanía para esta reforma? Para empezar, en el caso de la bicameralidad había que preguntarse, desde el año 95 hasta el día de hoy, ¿ha funcionado una sola cámara? Pues no ha funcionado. La bicameralidad es un diseño nuestro peruano que se instaura desde inicios de la República hasta el año 92 del golpe y con la Constitución del 93. Hay varios factores ahí. Hay problemas de representatividad, problemas de funcionamiento, y entonces hay que abocarse a un nuevo diseño, no necesariamente recogiendo lo que había en 79, sino en adelante. Habría que preguntar, por ejemplo, a los oyentes y televidentes lo siguiente. Claro, cuando alguien le dice va a crecer el número de congresistas, todo el mundo rechaza, porque va a decir se van a multiplicar los congresistas que ahora tenemos. Sin embargo, por ejemplo, si uno le pregunta a alguien en algún elector, ciudadano, en qué sé yo, en Tumbes, que tiene, digamos, 2 congresistas, si quisiera tener un congresista que esté más cercano a ellos, necesita crecer. En más de ellos hay un solo congresista para un territorio tan grande. Necesita crecer. Por más que tú seas un buen congresista, es imposible en un territorio tan grande, pero también con un número de electores y población tan grande, poder siquiera acceder a ellos o por lo menos tener comunicación. De acuerdo. Permítanos, por favor, Fernando Tuesta, ir brevemente a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación. Quisiera, después de haber entendido que para usted la reforma madre es la introducción de un Congreso con 2 cámaras, la bicameralidad, quisiera que nos diga una palabra sobre las propuestas que han sido presentadas ante esta comisión en la que participará usted a partir de las 9 de la mañana por congresistas como el señor Quiabra, el señor Málaga y el señor Burgos, que tienen diferentes propuestas, y quiero que nos dé un punto de vista sobre lo que está contenido en esas propuestas. Esto, por favor, después de la pausa. Vamos a la pausa, Carlos, y retomamos nuestra conversación con el politólogo Fernando Tuesta. A las 8:19 estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta, que nos ha dado su punto de vista sobre las reformas que deben introducirse, y ha subrayado que la más importante es el retorno a la tradicional bicameralidad que nos ha recordado tuvo vigencia en el Perú desde inicios de nuestra república hasta el golpe del año 92, pero nos ha advertido al mismo tiempo que no son las reformas que van a poder sacarnos de la crisis en la que estamos ahora. Pese a todo, en la sesión en la que va a participar usted, deberán verse algunas propuestas hechas por congresistas, diferentes ellas. Quisiera que nos diga una palabra de lo que ha podido ver y cuál de estas propuestas le parece a usted que puede contribuir a que las elecciones se lleven a cabo de mejor manera y que den resultados más acordes con lo que nuestro país requiere. Como repito, en realidad la propuesta de los congresistas son interesantes, pero ahí yo y nosotros, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en su momento señalamos que muchas veces son un listado de lavandería, vale decir, y no interconectadas. Y acá es un punto fundamental. En relación, casi todos están a favor de la bicameralidad. Entonces acá el problema es qué modelo, ¿no? Y ahí es donde hay diferencias. Yo creo, por ejemplo, con una Cámara de Diputados, que debe empezar con los 130 congresistas, me refiero en número de escaños, pero esto es muy importante, Fernando, hacer una variación sustantiva. Deben haber circunscripciones con no más de 3 o 4 escaños, y eso obliga, para el caso de Lima, dividirla. Hoy en día los limeños no tienen una representación clara, y no la tienen
no porque no tengan 34 congresistas, que es el número más alto que hay en el Perú, sino porque un número tan alto en realidad diluye la representación. Cuando muchos representan a muchos, esto se diluye. Lima debiera ser dividida en varias circunscripciones, en por lo menos 12, que tengan más o menos 13 congresistas, perdón, 3 congresistas o 3 escaños. Ello ayuda a una mayor identificación. Y lógicamente también, aparte de la representación, la rendición de cuentas. Esto es fundamental. Pero al lado de esto, Fernando, se requiere que el número de congresistas no esté en la Constitución. Solo voy a dar un solo dato de varios que hemos dado a lo largo de todo este debate, que es el siguiente. El Perú es, en realidad, el 5º país en toda América Latina en población y en electores, debajo de Brasil, Argentina, México y Colombia. Sin embargo, nuestro Congreso no es en número igual a ese nivel de puesto. Estamos en el 14º desde el año 93. Esto que algunos pueden responder sí, porque los nuestros son malos congresistas, no es así. Hacía el símil en un sector de salud que atienden 10.000 personas, 10 médicos, no van a atender igual si es que el sector salud de ese lugar se multiplica por 3. Claro. 30.000, por más buenos que sean, no pueden atender. Y ese no pueden atender incluso los hace menos efectivos. Entonces, ese es el número. En el caso del Senado, muchas veces hay planteamientos que creo que no son los adecuados. Debe haber un Senado, no solamente como Cámara Revisora, sino que debe nacer también de las reformas, pero de una manera desde el punto de vista paritario. ¿Por qué? Es decir, 50 senadores, 2 por región, que deben equilibrar justamente a la Cámara de Diputados y evitar que un partido, alianza de partidos, gane en ambas cámaras de manera aplastante. Se debe equilibrar, por lo tanto, eso. Creo que debe haber, antes no lo estaba yo a favor, pero ahora sí estoy convencido de la necesidad de la renovación parcial del Congreso, que muchos lo entienden como revocatoria, que no lo es. Hay un tema serio de desconocimiento. La renovación se da de escaños claramente estipulados, previamente estipulados, a mitad del mandato, que obliga... Y el tema, señor Tuesta, de que los congresistas no puedan ser designados como ministros de Estado y que el mandato de los congresistas es renunciable, que es una propuesta del congresista Quiabra, ¿no? Y que usted como invitado como experto va a tener que pronunciarse sobre este tema. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, solamente terminar diciendo que la renovación, que está también incluida en algunas propuestas, me parece fundamental para que ajuste a un gobierno que no está actuando bien o una oposición que no lo está haciendo. El ánimo ciudadano en el Perú es muy variable y creo que una elección a mitad de mandato puede ajustar. En relación a lo que usted señala, lo siguiente, que los parlamentarios no pueden ser ministros, que es una limitación que se le hace al Ejecutivo, que no, de mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Es más, nosotros tenemos una cantidad de mecanismos que son de los parlamentarismos europeos. Es más, en los parlamentarismos europeos, donde hay disolución, censura, sí, todo lo que tenemos, toda esa armazón que tenemos, allí, en realidad, los ministros son parlamentarios. No digo que lo deban ser todos acá, porque no podemos imaginar un partido, alianza de partidos, que coloque 18 ministros que son parlamentarios, ¿no? Yo creo que es una limitación que no le hace, no mejora en nada, en algo en particular. En relación a si debe ser renunciable, ¿por qué es irrenunciable el mandato? Porque históricamente la idea era de proteger al parlamentario para cualquier tipo de acoso, chantaje que los obligue a renunciar. Esa es en realidad la idea de lo irrenunciable de este mandato, que no es lo mismo, claro, con el caso del presidente de la República.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando Tuesta, por sus explicaciones. Tomamos nota de lo que le parece razonable hacer y la prudencia con la que aborda estos temas, y también sobre el cambio que ha habido en su pensamiento que lo ha llevado a ser favorable ahora que haya una renovación parcial del Congreso en el curso del mandato. Muchas gracias por sus explicaciones y daremos cuenta de la reunión en la que participará usted, señor Tuesta. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Otra oportunidad. Gracias.